Felicitaciones por todo lo que el Señor les ha colocado en su vida. Amén. Vamos a ser sinceros, reconociendo que estamos aquí porque el Señor lo ha permitido. Y si no, usted no estaría y yo tampoco. Vamos a hablar hoy sobre el origen y el orden de la vida próspera que viene de Dios para sus hijos. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia que introduce muy ilustrativamente este tema. El pasaje que quiero que leamos está en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Mírelo, escúchelo, porque este pasaje va a aclarar el tema, que es el origen y el orden de la vida próspera que viene de Dios para sus hijos. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Ha sido histórico. Donde está el Señor, ahí se congrega mucha gente, porque la vida atrae. Y les predicaba, ¿qué? La palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué ilógico esto. ¿Lo trajeron para eso? No. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaron en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. O decirle: levántate, toma tu, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: ¿qué? Hay 4 aspectos aquí. Un paralítico, es decir, una crisis. Hay 4 ayudantes que buscan solución a la crisis, no a la causa de la crisis. El orden de Dios para tratar la persona. Primero, la relación con Dios como Padre.
y la reacción de los religiosos. La reacción de esos religiosos puede ser la misma reacción de varios aquí, que llevan años en una camilla, no necesariamente física, en una camilla emocional, en una camilla financiera o en una camilla física, porque hay enfermedades que el médico le ha dicho, de eso no te puedes sanar. Por toda tu vida que vivas aquí, tienes que aplicarte, si tienes diabetes, tienes que aplicarte insulina porque no hay remedio para ello. Esta gente estaba así, eran expertos en las profecías, pues eran escribas, teólogos, por decirlo de alguna manera. Y se enojaron por lo que Dios estaba mirando aquí. Mientras tanto que la religión ve la lógica que hay que exigir, esos cuatro dirían, uy, nosotros que vinimos desde tal lugar con este hombre cargándolo y ahora sufrimos subiéndolo al techo y lo bajamos ahí delante de él y no le dice, levántate, sino que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se le ocurre? Pero no nos damos cuenta lo que esto implica. ¿De qué le sirve ser un gran millonario y tener el cerebro enfermo? ¿De qué le sirve tener una salud física 1A, pero sin vida eterna, sin el perdón de sus pecados? ¿De qué le sirve un matrimonio próspero, buenas casas, buenos carros, pero su padre espiritual es Satanás si no tiene a Jesucristo en su corazón? ¿De qué le sirve? Jesús lo dijo de esta manera: ¿de qué le sirve a alguno granjearse todo el mundo y perderse a sí mismo? Aquí está ilustrado esto, el origen de la verdadera prosperidad y el orden en el cual Dios la aplica. Voy a compartirles 3 aspectos que nos muestran rápidamente esto. Primero, Dios quiere librar al ser humano de lo que el ser humano no puede, porque le es imposible por sus propios medios. Nadie se puede salvar haciendo oraciones. Puede memorizar Biblia y repetirla de memoria y de rodillas y llorando. Eso no le salva. El único que salva es el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No existe otro. Y Dios quiere precisamente librar al ser humano de lo que el ser humano no puede hacerlo, le es imposible. Por eso la primera frase de Jesús al paralítico, ¿cuál fue? Tus pecados te son perdonados. Pero no solo eso, el disfrute temporal y eterno de la vida eterna. Él quiere eso. No se trata, como se ve en la práctica, de personas que dijeron haber recibido a Jesucristo hace 20 años y fueron bautizados en ese mismo año, y hoy se le pregunta, ¿cuántos hijos espirituales tienes? Y queda mudo porque dice, ninguno. ¿Qué está haciendo esa persona? Está en una camilla, está grave. El disfrute temporal y eterno de la vida eterna. Esto es importantísimo. Escuche lo que dice el apóstol Juan. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios. ¿Cómo cambiar esto? No se puede.
o usted tiene a Jesucristo en su vida y por ende tiene vida eterna y por ende es candidato a la prosperidad integral e ilimitada. O cree en todo, cree en el Creador y cree en la creación y cree en las criaturas y hace oraciones y todo. Eso no le salva. En segundo lugar, Dios quiere librar a sus hijos de su escasez integral. Y es invirtiendo. Por ejemplo, hay una cosa que cualquier persona lo entiende. Dando es como recibimos, porque nadie da de lo que no tiene. Acuérdese bien de eso. Que usted está frente a una persona que tal vez está muy enfermo, desahuciado de pronto por los médicos, y usted se ve incapacitado, pero dice que es creyente, dice que es cristiano, dice que lee la Biblia, pero está incapacitado, no hace nada. Pero por el otro lado, Padre Celestial, te ruego que me ayudes a poder ser próspero financieramente. Yo quiero comprar aquella casa que me gusta en el mejor barrio de la ciudad, y yo quiero el último modelo de carro, y yo quiero viajar por todo el mundo, ojalá cada 3 meses. Yo quiero tanto. Ayúdame, Padre Celestial. ¿Qué está haciendo esa persona? Está practicando religión practicada en su egoísmo. Quiere usar a Dios, pero no quiere ser usado por Dios. Entonces, hay un ejemplo de muchos en la Biblia. El caso de David en Primera de Crónicas, si me hacen el favor de mirarlo. Primera de Crónicas 29, es bien interesante, hay que leerlo allá en la casa con mucha atención porque vale la pena. Primera de Crónicas 29, el versículo 1 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y entonces este hombre siguió acumulando riqueza, invirtiendo, formando un fondo, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, etcétera, etcétera. Más adelante, entonces, todos los jefes de familias, viendo el ejemplo del líder, comenzaron a invertir en el fondo para construir la casa que la iba a dirigir un joven, el joven Salomón. Y de ahí entonces uno puede captar fácilmente qué es el deseo de Dios con el estado tuyo financiero en una camilla. Se queja por la mañana y por la noche ora: Padre, dame todo lo que yo necesito. No quiero esos miembros, por favor. Están siendo un estorbo para el crecimiento de Dios, y su familia no es un ejemplo. Escuche lo que dice aquí. David comenzó a invertir para el templo hecho por manos de hombre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es diferente, porque en el Nuevo Testamento ya no es un templo hecho por manos de hombres. Señores arquitectos y constructores, no tiene mucho futuro si sigues mirando que la iglesia es un edificio de cemento. En el nuevo pacto no es así. Escuche, por ejemplo, lo que dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el cielo y todo lo que hay en el... que hizo
el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es el quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Están escuchando? Él quiere, por supuesto, que haya una prosperidad, y una manera es primero reconociendo quién es Él en relación con las promesas. Dice aquí en el verso 11 de Primera de Crónicas 29, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Verso 12, las riquezas y la gloria proceden de ti. Me toca decirle otra vez, las riquezas provienen de Dios, no provienen de ti. Todas las riquezas que tú has acumulado, si ya tienes de 1,000 millones para arriba que le sobran, pero no quieres reconocer que el dueño del oro y de la plata es Dios, eres un usurpador. No eres digno de confianza y vives con miedo, porque la riqueza sin Dios es un enemigo grande. Pero la riqueza en Dios no es así. Y lo segundo, invirtiendo en abundancia en los que Dios indica. Ya nos toca aterrizar un poquitico aquí, escuche. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en abundancia, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Yo les he contado una ilustración de uno que al final murió siendo tesorero de la congregación que yo pastoreaba. Pero el hombre llegó y él era muy difícil. Llevaba muchos años, sencillamente llegaba tardecito al culto y salía antesito de terminar. Eso era su costumbre. Muy buen hombre. Entonces una vez el Señor me dio un mensaje sobre las finanzas, y eso fue 20 minutos concretos sobre eso, y el hombre se puso muy nervioso, y ese día al meter la mano al bolsillo para sacar su ofrenda, él siempre buscaba el más pequeñito, y si no tenía contaba las monedas, poquito, pero ese día por nervioso, efecto del mensaje, sacó el billete más grande y lo echó al bolso. Se fue del culto y a la media cuadra se dio cuenta que se había equivocado y regresó corriendo y le dijo a los hermanos que estaban encargados de las ofrendas: me equivoqué, hermano, yo eché un billete de tanto y lo que quiero dar es tanto. Por decir algo, un billete de 50,000 y lo que quiero dar es uno de 1,000. Así que devuélvame el dinero. Eso formó un problema porque los hermanos le dijeron: eso no es costumbre aquí. Se formó un conflicto. Ese señor no pudo dormir esa noche muy bien. Y el Señor me indicó el lunes ir a visitarlo. Él tenía una empresita, una lavandería. Entonces, yo llegué como a las 8:30, timbré. Estaba cerrado todavía, pero yo sabía que él estaba ahí. Entonces por allá contestó. Y salió un poquito y vio quién era. Y durito dijo: ya voy. Ok, salió. Buenos días, pastor. ¿En qué le puedo servir? No, que el Señor me indicó venir y por algo, como Dios no se equivoca.
choca un poquito. Y me llevó donde estaba sentado, tenía todos los libros de sus cuentas ahí, y entonces me hizo sentar ahí, se sentó él y dijo: hermano pastor, según usted yo soy un ladrón y me he robado tanto, aquí voy haciendo mis cuentas. Ah, bueno, hermano, entonces lo dejo quietecito para que siga su trabajo. Le felicito. Ok. El tesorero que tenía esa congregación no hacía las cosas bien, dejaba hasta 3 meses ausente de su trabajo como tesorero, se iba a Barranquilla a unos apartamentos que él tenía. Y cuando yo llegué, y pasaron esos 3 meses y el hombre llegó, yo no lo conocía, y entonces ya encontró un nuevo tesorero. Porque yo le pedí a unos hermanos: mire, hay un hombre aquí con el cual Dios está trabajando y quiero que él sea el tesorero de la iglesia. Ah, sí, hermanos, eso es una necesidad y tal. ¿Cómo no? Lo nombramos a ese señor ex ladrón. Y ahí fue tesorero hasta que se murió. Una bendición ese hombre. ¿Por qué? Porque aprendió este tercer aspecto para terminar. Dios quiere ser agradado con la abundancia en sus hijos. Dios quiere ser agradado con la abundancia en tus hijos. Pero tú no puedes tener abundancia con una actitud diaria de... ¿Qué es eso? Y eso es, aquel de pronto me roba, entonces pone una puerta, que tener cuidado, llama a la policía porque tal y tal, y todo el tiempo un esclavo. Es un gran estorbo en los planes de Dios, no agrada a Dios porque aunque haya recibido el evangelio, no quiere mostrar el evangelio, y Dios quiere ser agradado con la abundancia en sus hijos. Por ello, les da el poder de hacer riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. En Eclesiastés dice, y me encanta esto: asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellos y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará muchos de los días de su vida, pues Dios le ha llenado o le llenará de alegría el corazón. Pero qué alegría muestra uno que hace 20 años yo tenía una oportunidad hermosa en las manos y la perdí. Por eso estoy arruinado hoy. Me dejaron una herencia y yo la despilfarré totalmente, la perdí. Y vive amargado recordando siempre el ayer. ¿Eso agrada a Dios? Él se agrada en la abundancia de tus hijos. Este es tiempo que honremos a Dios. Y escuche por favor este segundo aspecto de la tercera parte. Por ello el poder de Dios en cada uno de nosotros tiene que ser ejercido. ¿Qué dice Efesios 3:20? Lea conmigo por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Para qué poder si no lo ejercemos? ¿Para qué dones espirituales si no los ejercemos? ¿Para qué riquezas financieras si no honramos a Dios, que es el dueño y de donde vienen esas riquezas, sino que nos constituimos en dueños y con ello mantenemos nuestra congregación en deuda y algo en deshonra? Porque recuerden,
Ustedes dirán, otra vez el mismo disco. Sí, 1000 veces si es necesario. De la calidad de la mujer depende el varón, ¿no? De la calidad de la mujer depende la calidad del varón, pero viceversa. De la calidad del varón, depende la calidad de la mujer. De la calidad de padres es la calidad de los hijos, ¿no? De la calidad de los miembros es la calidad de la congregación. Por ejemplo, se han dado cuenta que existe un buen matrimonio excelente de puertas para afuera, pero de puertas para adentro son dos enemigos. Eso es falso. Porque de los cónyuges es que depende la calidad de matrimonio. Pero de la calidad de la membresía depende la calidad de la congregación. Conclusión. Piensa, habla y actúa en acuerdo con Dios, y entonces la prosperidad integral e ilimitada fluye en tu vida y familia, no para salvación, sino porque eres hijo de Dios. Esa es la grande diferencia. No haga esto para granjear el favor de Dios, o granjear y conseguir la salvación. No la va a conseguir así. Hágalo porque usted es hijo de Dios, y como hijo de Dios entonces permite que todo su ser sea la habitación de Dios, y por supuesto un instrumento en las manos de Dios para él fluir su salvación, sus dones, sus riquezas a través de ti a los que te están rodeando. Acuérdate entonces el origen y el orden que Dios establece para tratar con el hombre. ¿Qué fue el orden que usó para el paralítico? Tus pecados te son perdonados. Ponte de acuerdo hoy. Y en segundo lugar, ¿qué hizo con el paralítico? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No salgo corriendo aquí para mostrarle, pero me gustaría. No continúes en la camilla, que estorbas. Produces compasión en lugar de bendición. No te escondas en ti mismo más. Tú vales demasiado y esta congregación vale muchísimo. Y de tu calidad depende la calidad de la congregación. Que Dios les use grandemente. Y recuerden, ya estamos terminando el tercer mes de este 2015. Adelante.